quería mostrar en la consola de Windows cómo se rastrea una IP o cómo saber su IP. Y finalmente, ahora sí que lo hacemos. No es para que hagan cosas indebidas, sino para que sepan. Es para subirles miedo. Bien, vamos a apresurar un poco el tiempo porque vamos en 2 temas solamente y falta mucho más. Elecciones concurrentes. Recuerden que ahora con la reforma electoral se da el fenómeno que existe el órgano electoral nacional, federalizado, centralizado, como ustedes quieren llamarle, llamado INE. Frente a este INE existen las OPLES, los organismos públicos locales electorales. Estos OPLES también pueden organizar las elecciones, finalmente previo acuerdo o previo directriz del propio Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, hay una cuestión muy interesante. Cada vez que se dan elecciones concurrentes, ahora se debe integrar una mesa directiva de casilla única, donde esta mesa directiva de casilla única va a recibir la votación de la elección federal y de la elección local. Y esto implica que entonces la conformación de la mesa directiva de casilla ha cambiado drásticamente. Antes era un presidente, un secretario, 2 escrutadores y 3 suplentes generales, como dice Noemí. Hoy, por ejemplo, si hay una elección concurrente, como es el caso de la Ciudad de México, donde se eligen diputados federales en el plano federal, pero también se eligen diputados a la Asamblea Legislativa y jefes delegacionales, entonces encontramos que hay una elección concurrente. Ahora, esta mesa directiva de casilla única se integra con un presidente, 2 secretarios, 3 escrutadores y además los suplentes generales. Ya creció la cantidad de funcionarios de la mesa directiva de casilla. Esto logísticamente, créanmelo, que es todo un reto. ¿Por qué? Ahora la casilla tiene que instalarse en un lugar que cumpla con los requisitos de ley. Primero, que no sea un establecimiento fabril, que no sea una cantina, que no sea la casa de un servidor o funcionario público, que no sea la casa de un candidato o sede de un partido político o sede sindical. Bajo esta perspectiva, digamos que se puede instalar. Entonces, resulta que hay que buscar esta casa con estas características, pero que además permita que cuando menos varios funcionarios de casilla estén presentes ahí y que se esté recibiendo la votación de jefes delegacionales, de diputados federales y de diputados de la Asamblea Legislativa. Todo en un mismo espacio y todo por un solo órgano que recibe la votación. Estas son de las innovaciones que tiene la reforma electoral. El tema es que logísticamente esto es muy complicado, porque entonces la cantidad de ciudadanos que se deben insacular, le hace sortear para integrar las mesas directivas de casilla, tiene que incrementar. ¿Cómo se va a dar después la logística en la recolección de los paquetes electorales? ¿Quién entrega primero y a quién? ¿Se entrega en la sede del Consejo Local del OPLE, del Distrito Federal, o se entrega primero en el federal? ¿Quién lo va a hacer? ¿El secretario entrega en el ámbito local y el presidente en el ámbito federal? ¿Cuáles son las bases de colaboración que tiene que establecer ahora el OPLES o Instituto Electoral del Distrito Federal con el INE para hacer este proceso logístico en la recopilación y el traslado de la documentación y el material electoral? Esto es todo un desafío logístico. Creo que no contemplaron las dimensiones de integrar en un solo espacio tantos funcionarios de casilla y los mecanismos para la distribución y recolección de los paquetes electorales. Esto es algo que se va a tener que resolver en el plano logístico por parte de los consejos distritales del Instituto Federal Electoral. Ahí les echaron la pelotita a los consejos distritales. Vamos a ver cómo lo sacan. ¿Vale? Fiscalización. Bien. Recuerden que ahora uno de los temas más comentados en estos días es el sistema informático que establecerá la contabilidad de los partidos políticos. Adivinen quién lo va a hacer. La UNAM. En efecto, se estableció ya un convenio de colaboración entre el INE y propiamente la Universidad Nacional Autónoma de México, donde el EGETIC va a ser la responsable de desarrollar este sistema informático para facilitar la contabilidad de los propios partidos políticos, para tener prácticamente en línea y de manera muy precisa toda la contabilidad
y los gastos que ejercieron los partidos políticos nacionales y los propios candidatos. Se tiene que fiscalizar desde luego. Recuerden que los partidos políticos están obligados a entregar al Consejo General del INE sus estados financieros en un plazo de 72 horas. Pobre Jorge no va a poder dormir, pero finalmente habrá que atender esta parte. Ya me imagino en lo logístico de los partidos lo que va a costar esto, porque no creo que la infraestructura que tengan los partidos políticos, sobre todo en materia de fiscalización, sea muy amplia. Sí, no. A veces es muy compacta la estructura partidista en finanzas que se encarga de esto, y a veces es una gente roce. Y sobre todo, ¿saben qué? En el caso de los partidos políticos de reciente creación, todavía en el caso del PRI, del PRD, del PAN, creo que hay más infraestructura. En el caso de los partidos políticos, este es todo un reto. Vamos a ver cómo atienden un poco esta nueva normatividad. Fuera del proceso electoral, recuerden que los partidos políticos presentan al Consejo General del INE los informes de contratos de manera trimestral. Se tiene que entregar toda la información de carácter financiero relativo al gasto y condiciones de ejecución de contratos que se celebren durante pre-campañas y campañas, máximo en 3 días posteriores a su suscripción. Es decir, hoy firmo un contrato, Jorge está obligado entre los 3 días a reportarlo al propio Instituto Nacional Electoral. ¿Para qué? Para efectos de fiscalización. También por ejemplo, las facturas que se emiten de los gastos de campaña, 3 días se tienen nada más para irlas ya subiendo para que se vaya formando ya el informe ¿cómo se puede decir? En vivo. Pues, así es. Vale, gracias, Jorge. Los funcionarios públicos podrán realizar tareas de fiscalización solamente cuando el propio INE se los delegue expresamente. Creo que en este momento lo que va a hacer es absorber absolutamente todo el INE a través de la Unidad Técnica de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. Bien, ¿cómo se da la fiscalización de los gastos de campaña? Bien, es interesante este mapa conceptual. Presentación de los informes de campaña 10 días después de que terminó la precampaña. Entonces termina la precampaña, 10 días después, acuérdense, días hábiles. Bueno, naturales. Recuerden que en proceso electoral todos los días y horas son hábiles. ¿Vale? Los 10 días una vez que termina la pre-campaña. La unidad técnica de fiscalización revisa los informes y tiene 15 días para responder y analizar. Si hay errores o omisiones, se avisa al partido precisamente para que presente las declaraciones correspondientes y se les da un plazo de 7 días. Si no hay errores o omisiones, entonces se va a la elaboración de un dictamen consolidado. Y en ese dictamen consolidado se dan conclusiones. Conclusión 1, se cumplió con la norma. Conclusión 2, es inconsistente, hay una falta grave, leve o levísima, depende si es reincidente el partido o no, la capacidad económica del infractor y algunos otros elementos más en el procedimiento especial sancionado. Pero primero, se elabora el dictamen consolidado, dice bien, ¿el partido cumplió o no cumplió?